especial con la muerte y la resurrección. ¿Por qué causas Jesús fue asesinado? ¿A qué causa se debió la muerte de Jesús? Todos pensamos que fue por nuestros pecados, ¿verdad? Y realmente esa es la razón, nuestra salvación. Pero en el contexto histórico en el que se encontraba Jesús, hay otros motivos que lo llevaron a la cruz. El primero fue político. Jesús se proclama rey de los judíos, lo consideran así. Y entonces aquel que es proclamado o se proclama rey va en contra del emperador, es enemigo del César. Por lo tanto, ya viene la condena políticamente hablando. Por eso la inscripción, ¿verdad? En el INRI, ¿no? En el letrero. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Esa es la condena de Jesús políticamente hablando. Otra es religiosa. Jesús está en contra de ¿quiénes? De los jefes del pueblo, fariseos, escribas, maestros de la ley. ¿Por qué? Porque viene a dar plenitud a un credo. Y en lugar de verlo como continuación y planificación de la religión judía, lo ven como contrario. Este viene a terminar con nosotros, viene a acabar con nuestras tradiciones, se le considera enemigo. Interesante, la semana pasada, el domingo 13 del ordinario, que sale Jairo, la figura de Jairo, ¿verdad? Que tiene a su hija enferma, que muere. Jairo es jefe de la sinagoga. O sea, ¿qué quiere decir eso? En contra de Jesús. Pero se traga su orgullo y va y le pide ayuda a Cristo. Y Jesús, en lugar de decir, no, pues ustedes andan en contra de mí, ahora que buscas, no. O sea, cede, ¿verdad? Porque Él viene a tratar a la persona, no a lo que la adorna o la empeora, ¿no? O sea, viene a ver el corazón de la gente. Basta que tengas fe, ¿verdad? O sea, no me importa si es sábado y que tú cumpliste las normas y en la sinagoga haces bien las cosas. Voy a ayudarte, ¿sí? No me importa lo demás. Bueno, en la muerte de Jesús, por encima de las causas inmediatas históricas, ahí está el Sanedrín. O sea, los sacerdotes que se reúnen para condenarlo, acabar con él. Pilato, ¿sí? Que representa el poder político, el imperio romano. Y los soldados, ¿verdad? Hay una causa de nivel más alto que solo puede ser conocida por la revelación, y es esa, ¿no? Cristo muere por nuestra salvación. ¿Por qué? Decíamos con San Buenaventura, hay una deuda, ¿sí? A Dios se le ofende. Esa ofensa es dirigida a Dios. El que paga por esa deuda tiene que ser del mismo nivel. El hombre no puede, porque ni todo su salario de toda la vida le bastaría para poder pagar esa deuda. Entonces tiene que ser uno que una lo humano y lo divino para poder satisfacer o llegar a cubrir toda esa deuda. Y ese se llama el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Sí? Exactamente. Dios quiere que el hombre se arrepienta del pecado y exprese su arrepentimiento interior con obras externas de penitencia, obras de entrega a la voluntad divina. Las penas derivadas del pecado se ordenan a la reparación del mismo. Dios las permite porque son medicinales y se ordenan a un bien mayor, la vida sobrenatural. ¿Por qué nosotros los sacerdotes les dejamos a ustedes penitencia? Y porque cuando yo me confieso también el sacerdote me deja penitencia. Para esto, ¿verdad? Para reparar lo que he hecho. Si yo me confieso de robo, ¿cómo reparo eso? Regreso lo que me robé. Sí, esa es la forma de reparar. Hay otras cosas que no se pueden reparar de esa manera directa, ¿verdad? Por ejemplo, asesiné a alguien.
Ahí cómo reparo eso, no le puedes devolver la vida, ¿verdad? Ah, pero Él sí. Entonces recurro a Jesús para reparar, y por eso hago mis penitencias, ¿no? Penitencias. Vamos adelante. En el plan divino, el dolor purifica el alma, quita el obstáculo de la propia voluntad que nos apartó de Dios, sirve con ayuda de la gracia para reparar el desorden del pecado en el hombre. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo con la obra salvífica de Cristo. Si Cristo no se hubiera encarnado, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué pasaría en nuestra vivencia del dolor y del sufrimiento y de la muerte? La desesperación total. El hombre no tendría ni una pizquita de esperanza. ¿Por qué? Entonces sí, diría Martin Heidegger, el hombre está hecho para la muerte. Y el hombre se convertiría en el ser más absurdo. O sea, ¿nacemos para qué? Para morir. Pero con Cristo, esta realidad de sufrimiento que se llama muerte adquiere un sentido nuevo. Hoy por hoy, al hombre no le gusta sufrir. Al hombre le gusta la vida cómoda, light, sin esfuerzo, ¿verdad? Y cuando me presentan estas posturas, por ejemplo, las que les mencionaba en las clases anteriores, de la sanación de las familias y que con decir esta oración y quedar limpio y todo, me está quitando la oportunidad que tengo yo de unirme a esto, unir mi sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Padre, pero es que duele mucho. Sí, ya también le duele. Padre, pelearle a Dios, pero también es hombre. ¿Vale? O sea, porque a veces nos justificamos en eso. Sí, Padre, pues Jesús padeció, sí, pero fue a Dios, él lo podía. No, pero se le olvida que también era hombre y sentía lo mismo que usted. Los latigazos no crean que pues, fueron ficticios, no. El cuerpo sufrió, Dios sintió, ¿sí? Jesús sintió. La reparación plena de los pecados de los hombres se da por la pasión y muerte de Cristo. Aquí atentos, ¿verdad? Porque pudiera parecer que bueno, pues ya Cristo se subió a la cruz, pagó por todos y por todos los pecados, entonces yo, ¿de qué me preocupo? Vivo, le doy valor al hacha, que al cabo, Cristo, ¿ya? Eso se llama luteranismo. ¿Sí? Ya Cristo pagó, ya Cristo sufrió, a mí ¿qué me toca? Simplemente gozar. No importa, peco y peco fuerte, pero creo más y así me voy a salvar. Eso es postura luterana, esa emoción. Postura luterana, ¿sabes? La postura luterana es Cristo con su muerte y resurrección me cubre con su gracia. ¿Sí? Eso me cubre. Y entonces, aunque yo ande con los lobos, no me van a morder porque Cristo me cubre. Aunque yo sea infiel a mi esposa, Cristo me cubre. Aunque yo robe $25,000, Cristo me cubre. Entonces, para el luterano pierde valor mis obras. Yo me salvo solamente por la fe. Creo en Jesús, me va a salvar, aunque lleve una vida desordenada. Atentos. ¿Qué dijimos que era el catolicismo? La sinergia, la armonía entre la voluntad de Dios y la mía, ¿verdad? ¿De quién depende la salvación? De la propuesta de Dios y tu aceptación voluntaria, ¿verdad? Más bien de nosotros. Más bien eso se llama pelagianismo. Porque, a ver, porque ella hizo para salvarnos lo que hizo. Ahora ya nosotros debemos trabajar por nuestra salvación. Lo que usted está diciendo. Porque no, si usted no puede hacer ninguna obra buena si no es movido por el Espíritu Santo. Entonces están las dos. O sea, no lo veamos de manera estática. Ya lo
lo hizo todo, ahora solamente me corresponde poner en acto. No, porque también la puesta en acto proviene de la gracia y de mi voluntad, que se unen las dos. Vamos caminando. Sí, o sea, ese es los dos, ¿cómo se llama? Los dos extremos, ¿no? Uno, del cielo me cae todo. Yo nomás con que crea, Lutero. Del otro lado es Pelagio que se enfrentó con Agustín. El hombre puede salvarse por sus propias fuerzas, no necesita la gracia. La gracia, ¿dónde actúa? Simplemente cuando me creó. Dios ya me creó y ya, hasta allí. Ahora me toca a mí. No. Es ambos. Equilibrio. Decía Aristóteles, y luego que retoma Santo Tomás, la virtud está en el medio, en el equilibrio. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre. ¿Sí? Bueno, Dios Padre no es causa directa de la muerte de su Hijo. O sea, Dios Padre no mató a Jesús, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? La permitió porque de ahí vendría un bien mayor. La salvación del mundo. ¿A poco Dios no podía haber bajado o haber detenido al que iba a martillar? Pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué gacho eres, Dios Padre? ¿Que no estás viendo el sufrimiento de tu Hijo? Lo permitió porque de ahí vendría un bien mayor. Lo entregó a la muerte, y una muerte de cruz. Entregó a Cristo a la pasión y muerte porque según su eterna voluntad las dispuso para reparar los pecados del género humano. Valor inmenso de la salvación de las almas para Dios. Ahora, fíjense bien, la muerte de Cristo en la cruz fue contextual. En su tiempo, la mayor pena de un delincuente era la cruz, la más desagradable. Le llaman ignominiosa, o sea, lo más bajo en lo que puedes caer, ¿sí? Entonces, eso más bajo, hasta paradójicamente, se convierte ahora en lo más grande. Hay estudios completos de qué es lo que puede ser una piltrafa humana. Es Cristo. Leemos los cánticos de Isaías, que leemos lunes, martes y miércoles santos, que viene relatado, ¿verdad? Fue llevado como cordero al matadero, no abría la boca, a sus verdugos no les decía nada. Varón de dolores, Él cargó con nuestros sufrimientos, con nuestros pecados. Por el sacrificio de mi siervo justificará a muchos. Ya no tenía aspecto de hombre. O sea, era una piltrafa, pero es, sin embargo, el más bello de los hombres, por su sacrificio. Y decía, por ejemplo, la presencia del mal en el mundo. Siempre nos preguntamos eso, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿por qué, Padre, teniendo a esta persona que es desalmada, que vende droga, que mata gente, y teniendo acá a mi papá, que todos los días lo ve en misa, que todos los días rezan del Santísimo, ¿por qué murió? ¿Y no murió qué? Son dudas que tenemos, ¿o no? ¿Sí? Ahora, quizás muchas de las razones son sin razón. Exactamente, porque nosotros tenemos mentalidad siempre científica. Queremos que nos den las últimas causas, las últimas consecuencias, todo bien el porqué, para poder controlar la vida. Todo aquello que nos desestabiliza no nos gusta. Soñamos, hacemos proyectos, creemos que somos eternos, pero resulta que en cierto momento, adiós. ¿Sí? Y todo eso queda pues tambaleando. Y la fe se prueba. El oro se moldea o modela en el crisol, es en el fuego, ¿verdad? Para hacer pendientes bellos, dijes hermosos. ¿Sí? Por lo tanto, vean todo el sentido
nuevo que trae Jesucristo para el sufrimiento. Yo hablaba este fin de semana sobre la enfermedad. Quizás una persona que tenía mucho dinero, muchas posesiones, pero era arrogante, soberbio, aquí mis chicharrones truenan, yo soy el mejor del mundo, y bájate, le da el cáncer. Y esa enfermedad no es que Dios se la haya mandado, ¿verdad? Se permite el mal por un bien mayor. Quizás aprendió el camino de la humildad, el necesitar quién me dé de comer, quién me dé mi medicamento, quién me limpie, quién me bañe, o sea, hacerme dependiente de otro. Y quizás eso le ayudó para santificarse, ¿verdad? Y ser la persona más humilde. Hay quien no la permanece así en su arrogancia y ahí se queda, se aferra, qué sé yo. Ver siempre del sufrimiento, del mal o de lo que nos parece mal, Dios sabe sacar cosas buenas. Dios escribe derecho en renglones, nuestros renglones torcidos, ¿verdad? Los autores de la pasión de Cristo, causa eficiente, los que tenían la intención de matarlo, fariseos, escribas, el Sanedrín, lo condenaron y le hicieron sufrir los tormentos que produjeron su muerte. Esa fue la causa directa. Detrás de ellos actúa Satanás. Pero qué paradójico, ¿no? O sea, Satanás quiere detener la acción de Jesús, el Hijo de Dios, en beneficio de los hombres. Quiere detenerlo y no encuentra otra solución que ¿qué? Deshacerse de él, matarlo. Pero es como aquel que encuentra su propia destrucción en lo que pretende que sea su salvación. ¿Sí me entienden? Porque yo me entendí. ¿Sí, verdad? Creyendo que le tenían bien a él, se fue con todo y lo que se comió, ¿cómo es? Un trago de su propio chocolate, algo así, es el dicho, ¿sí? O sea, él quiso deshacerse de Jesús y no encontró otra manera más que envenenar el corazón con las intenciones de sus acusadores para darle muerte. Pero en esa muerte le salió el tiro por la culata, como decimos. Ahora sí ya quedó. Ahora sí ya quedó. ¿Sí? Homicidio de pecado. Pero también los pecadores son autores de la pasión. La iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, o sea, nuestros pecados. Somos culpables de la muerte. Y somos culpables desde el primer hombre, ¿verdad? Porque desde que entró el pecado en el mundo cargamos la pena. Oiga, pero pues si yo no estuve allí, yo no fui Adán, yo no fui Eva, ¿qué pasó allí? Ya lo hemos dicho, antropología teológica, la naturaleza humana quedó herida, ¿sí? Es como si dijéramos, hechos todos hombres del mismo molde, pero en cierto momento, pácatelas, se averió el molde. Entonces todos los que vienen después ya traen esa rajadita, ¿verdad? O esa bolladurita, lo que sea. Y entonces continúa. Yo soy portador de ese pecado original que se traduce en situación de sufrimiento, dolor y muerte, ¿sí? Y entonces necesito la gracia de este Señor para enmendar, o para al menos vivirlo de una manera distinta, no sin esperanza, al contrario, esperanzado a que Él me salve, me libere. Hay un documento del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, número 4. Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces y a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. ¿Se entiende el párrafo? ¿Sí? O sea, no solamente, o no todos los judíos participaron en la muerte de Cristo. Hay un contexto, ¿verdad?
Porque a veces vemos a los judíos como los enemigos. Ustedes mataron a mi Señor Jesús, ¿sí? Pero ellos continuaban su fe, su religión. Incluso, por ejemplo, Pablo, que es después, ¿verdad? Pablo, ¿qué sucede con él? Él era fariseo, observante de la ley. ¿Pecador? No. A los ojos de Dios, de Yahvé, desde las leyes de Moisés, él era perfecto. Y hasta lo dicen sus cartas, ¿no? Yo, en cuestión de ley, soy irreprochable. Pero luego ya me reprocho a mí mismo tal acto, que yo era perseguidor de la iglesia. Pero viene después la conversión. Él sale a la luz, encuentra el camino, la verdad y la vida que es Cristo, convierte. Y ahora dice, la religión judía es buena, pero le falta altura. ¿Por qué? Se había quedado solamente en el cumplimiento frío de las normas. Recuerden las tinajas. ¿Qué representan las tinajas? 600 litros, los 600 preceptos que hicieron los fariseos de los 10 mandamientos. Fíjense, de 10 a 600. Entonces estaba vacía la religión judía. Necesitaba ¿qué? El vino nuevo, la plenitud de Cristo, el amor, la misericordia. Cristo aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Se entregó libre y voluntariamente a la pasión por amor nuestro, pero esa entrega no significa en modo alguno que se matara a sí mismo. Sería que suicidio, ¿verdad? Sino que no impidió, pudiendo hacerlo, la acción de los que lo justiciaron. ¿Y dónde está el gesto de libertad de Jesús? El huerto de los olivos. Señor, ya sé lo que me va a pasar, apártalo de mí, no lo quiero, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y ahora sí, levántense, vamos, porque ya viene el que me va a traicionar. ¿Sí? Ahora, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros, le dice el ladrón, ¿verdad? El Dimas o el que pues ni siquiera los nombres de son tradicionales, ¿verdad? Pero el ladrón malo. Sálvate tú y sálvanos a nosotros. ¿Sí? Tú eres el Hijo de Dios. Oye, y los del Sanedrín, si es el Hijo de Dios, que se va. Y así vamos a creer, pudiendo impedir la acción de sus justicieros, no lo hizo. Libremente se entregó por el bien mayor que venía, nuestra salvación. Filipenses 2, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se trata de una obediencia vivida por amor. El verdadero amor a Dios se muestra cumpliendo libremente su voluntad. Esto me recuerda a tanta gente que sufre, que está a punto de morir, sufre, ¿verdad? Y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y a veces nos pesa eso, preguntarle a Dios por qué. La misma María, que no entendió el plan primero, le preguntó, ¿cómo va a ser posible puesto que yo no conozco? O sea, hace que nuestras preguntas a Dios son válidas. Solamente que nos han enseñado que una obediencia ciega. Pero en el fondo del corazón siempre hay eso, el por qué. Y hay quien lo dice en confesión, no digo quién. Todos ustedes no saben confesar conmigo. Padre, es que estoy enojado con Dios y le pregunto por qué se lloró mamá. Pues grítaselo y fuerte. ¿Por qué? ¿Te hacía falta o no? ¿La quisiste? Sí. Muy bien, grítaselo, dile por qué. Pero al final no se te olvide, como Jesús, que no se haga mi voluntad. Y con eso lo acepta. Sacamos todo lo que hay ahí, el dolor, a través de la pregunta del por qué. Y luego encontramos consuelo, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad, sino mi voluntad es siempre egoísta. Quiero todo para mí. Mi papá se fue, no, lo quiero que se quede. Pero si le pregunto, ¿usted es su papá o su mamá se quiere regresar? ¡Ay, la loca! ¡Ay, quédate tú sufriendo! Yo estoy en ese valle de lágrimas, yo estoy acá en el reino.
Jesús padeció por parte de los judíos, de los gentiles y de los que le seguían. Judas, Pedro, lo abandonó. Padeció en su alma todos los pecados de los hombres, tristeza y temor ante la muerte cierta, caída de Judas, escándalo de sus discípulos, humillaciones, injusticia, todo eso. Y nosotros, con que nos sacan la lengua, ya estamos repelando. O sea, y vean, padeció en su alma todos los pecados. O sea, si yo con los míos a veces no me aguanto, ahora Él cargó todos los sufrimientos, la muerte, el dolor, el pecado de los hombres. De los hombres del pasado, del futuro. De toda Pasado, la humanidad. presente, futuro, de la naturaleza humana. Que todavía los que no nacen Exactamente. hasta el Todos. último. Porque luego es esa pregunta, ¿verdad? Cristo murió por toda la humanidad, ¿sí? Y por todos los hombres. A veces tenemos problema en el genérico. Humanidad, hombres, sí, por todos y por cada uno. O sea, hace que está la posibilidad, cada vez que nace un hombre, está la posibilidad de ser bautizado, de recibir la gracia y de ser salvado. De todo, ¿verdad? ¿Dónde está el pasado, por ejemplo? Antes de Cristo, antes de su sacrificio. Porque yo que dice, iba a todos los infiernos. Ahí está el asunto. Ese es el asunto. Hay una bonita homilía del Sábado Santo. O sea, nosotros por obligación la tenemos que rezar. Pero si por ahí se lo encuentran, leanla, es bellísima. Habla del descenso de Cristo a los infiernos. Los infiernos quiere decir los subterráneos, ínferos, ¿sí? Lo más abajo, donde estaban todos los muertos, ¿verdad? Y dice, baja a buscar a Adán. O sea, vengo por ti, Adán, despierta tú que duermes. Hasta hay imágenes, pinturas que tratan de expresar este momento en el que Cristo y Adán se encuentran en los infiernos, ¿verdad? Y se parecen ambos. La misma, el mismo rostro está en los dos. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza. La imagen de Cristo. Entonces baja, lo levanta, lo toma de la mano y se lo lleva. Despierta tú que duermes, vámonos al reino. Padre, Se lo lleva. ¿por qué le dieron ese nombre? Descendió a los infiernos. Mire, es que, o sea, culturalmente, infierno siempre lo referimos al diablo. Sí, a ver. Pero en la palabra en sí, infierno, viene de ínferos. Ínferos es lo que está abajo, subterráneo, lo inferior. ¿Sí? Nosotros hacemos esa distinción de escala, ¿no? O sea, Dios y el cielo están arriba. El infierno, el diablo están abajo. ¿Sí? Pero en sí no hay lugar. O sea, nosotros pensamos con estos esquemas de espacio-temporal y vemos que lo que está arriba es lo mejor, lo que está abajo es peor. Inclusive decimos. Pero si vemos con certeza, Jesús hace lo contrario. Desciende, se hace hombre, baja bajo del cielo, se hace hombre y luego baja al infierno, a los infiernos para hacer salir a los hombres, ¿verdad? O sea, es al contrario. Quizás la salvación y todo lo bueno está abajo. Porque el que se engrandece será. O sea, ahora, bueno, es que me acaban de dar una noticia la semana pasada que voy a ser maestro de escatología. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? De los tiempos. El final de Escatología. los Ustedes tiempos. estudiaron el catecismo novísimos y postrimedianos. ¿Cuáles son? El infierno, ¿qué? La muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Muy bien. Si eso fuera mi alumno de escatología. Muerte, juicio, infierno y gloria.
sea, las realidades últimas, escatos, escatología. ¿Sí? ¿Y con eso cómo lo sé? Que porque va a dar clases Sí, de pero escatología. salió el tema por... sí, exactamente. Todo lo vemos como con la ubicuidad, o sea, ubicamos las realidades del cielo arriba y el infierno abajo, pero en sí no son espacios, son estados del alma. O sea, y ahí está el ejemplo del chiquillo, ¿no? El bebé. Lo quitas de su mamá, ¿qué pasa? Llora, te inquieta. Se lo regresas a la mamá, se contenta, feliz, come. ¿Sí? Pues usted póngase en la figura del chiquillo, su alma es el chiquillo. Si está cerca de la mamá que se llama Dios, contentísimo, feliz, crece, separado de Dios, separado de la mamá, ahí es el llanto de la desesperación, es el rechinar de dientes, es la oscuridad, porque no estoy con quien debo estar. Exactamente. Creo que más que fuego, más que me queme, más que ese dolor físico, la ausencia de Dios es lo terrorífico. Ese es el verdadero temor de Dios. No tenerle miedo a Él, sino temer estar separado de Él. ¿Sí? Bueno, vamos adelante. Padeció en su cuerpo flagelación, coronación de espinas, crucifixión, agonía en la cruz hasta la muerte. No fue ficción, no fue Neymar aquí Jesús. Atravesado Neymar. O sea, no fingió su muerte. Realmente Jesús murió. Sintió, ¿verdad? Cachetadas y latigazos y todo. ¿Sí? Porque su cuerpo era un cuerpo real, verdadero. Mérito es el derecho a un premio o retribución por una obra realizada. Con relación a Dios, el hombre propiamente no tiene ningún derecho ante Dios. Si puede merecer algo ante Dios es porque Él, previo y libremente, ha establecido retribuir algunas acciones nuestras nacidas del amor. No aparece la palabra en la Escritura, pero sí su contenido. Es lo que decía, la deuda a Dios no la puede pagar el hombre. ¿Sí? El único mérito o los méritos son de Cristo. Y por los méritos de Cristo, por el mérito de su pasión, de su sacrificio, yo obtengo el pago de mis deudas a Dios. Por eso les digo que el sufrimiento del hombre puede tener carácter redentor. Sus familiares que tienen en cama pueden salvar a muchas personas, incluso a sí mismos. No por poder suyo, no, pero si se unen a los sufrimientos de Cristo en la cruz. Porque donde el hombre es más débil, así como Cristo sufrió en la cruz, en ese dolor, así cuando al hombre le duele, se asimila más, se asemeja más. Por eso llegó a decir Francisco, el que toca la carne del enfermo, la carne del necesitado, está tocando la carne de Cristo, que también estuvo necesitado. Nosotros lo vemos bonito con su sendal, ¿no? Pero fue crucificado desnudo, completamente. Pero por ejemplo, cuando un enfermito no tiene conciencia de lo que está viviendo en ese momento, nada más los familiares, aún así hay para los familiares. Por ejemplo, le cambio el ejemplo se lo cambio al principio. ¿A quién se encomienda la fe del niño que va a bautizar? Él no tiene conciencia. A los papás, el enfermo, a los familiares que lo circundan. Por eso es positiva la oración. Para pedirle a Dios, une el sacrificio de mi papá al sacrificio de Cristo y salva. Pues a veces decimos en oración, no sabemos qué pedir. Es el Espíritu Santo que nos inspira lo que tenemos que pedir, lo que tenemos que decir. Porque nos aferramos, ¿no? Señor, te pido que mi papá sane, que se alivie.
Señor, que los sufrimientos de mi Padre se unan a los de Cristo y que se haga tu voluntad. Sánalo, sálvalo, te lo digo. Es que a veces, bueno, no sé, pero a veces como que, a veces pedimos, sí, sánalo, Dios, lo que sea tu voluntad, pero a lo mejor la sanación es muy la persona. ¿Qué pasa con el paralítico? Pero nosotros nos vamos con pues sánalo, pero para que esté bien aquí con nosotros, ¿no? Pero los pensamientos de Dios no son los mismos. ¿Qué pasa con el paralítico? Van algunos hombres, llevan en camino un paralítico y se lo ponen a Jesús, ¿verdad? Dice, Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, o sea, quizás el paralítico le creía, ya había perdido la fe, pero viendo la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Caray, pues ya no nos funcionó, nosotros los veníamos para que los sanaras, para que se levantara y caminara, pero resulta que le perdonaste los pecados. ¿Qué es para primero? La sanación interior. Que luego esta sanación interior se refleja en el exterior. Al revés, no tanto. Creo que a veces El hombre busca mucho, sobre todo las mujeres, busca mucho la belleza, que el colorete aquí, que le da el peinado acá, que yo abandonar, y quizás por dentro estamos podridos. Somos, como decía, sepulcros, muy bonitos por fuera, pero con poder vulnerable. Entonces, regreso al ejemplo. Jesús sana primero los pecados, te perdona los pecados. Y luego ya empiezan a conocernos. ¿Quién es este que perdona? Pues para que vean que tengo poder, también levántate, ándale, vámonos. Ahí está, la sanación completa. Fue el evangelio del domingo, ¿no? Fue en la semana. Sí. Pero sirve el ejemplo, ahí está, ¿no? Viendo la fe de aquellos hombres, le dice está también aquí. Viendo la fe de los papás, se bautiza al niño. Viendo la fe de los familiares del enfermo, se actúa. Todas las acciones de Cristo son meritorias, nacen de su amor y libertad, obtienen del Padre nuestra salvación, pero en su pasión mereció de modo particular. Cristo mereció la vida sobrenatural para todos los hombres y para todos la gracia que quita el pecado. Se ofreció por nosotros como cabeza nuestra. ¿Cómo acabamos? ¿Qué es la satisfacción? O sea, ya las obras de Cristo adquieren méritos para nosotros. Por nuestras solas obras no nos podemos salvar. Son los méritos de Cristo los que nos dan la salvación. Y esas acciones de Cristo satisfacen a Dios, satisfacen la deuda que tenemos. Reparación de una falta o ofensa mediante la entrega de alguna compensación. Si yo robé 10 pesos, no voy a regresar 5, ¿o sí? Si yo ofendí a Dios, pues con un simple perdóname, no basta. Tengo que unirlo a la petición del perdón de Cristo, que está a la altura de Dios. ¿Me explico? No. Quiero entender que sí, o sea, sí, o sea, ¿cómo le digo yo a Cristo que me perdone su Padre? O sea, no, es lo que a veces no me queda claro. Usted pide perdón y ya. Sí. O sea, no hay fórmulas. O sea, la única fórmula preestablecida pues, es el sacramento de la confesión. Ahí está, ¿verdad? No, pero yo hablaba en el sentido de que, por ejemplo, si robé 10 pesos, yo no voy a regresar 5. ¿Cuánto tengo que regresar? La misma cantidad, 10, ¿verdad?
Ahora, la ofensa que el hombre le ha hecho es a Dios. O sea, el hombre está aquí y Dios está acá. Digamos en inmensidad, en importancia, en dignidad. ¿Sí? Ahora, yo le pido perdón a Dios, pero estoy acá abajo. ¿Cómo alcanzo a pedirle perdón hasta acá? Con Cristo. Cristo es el que pidió perdón, satisfizo o satisfació, no sé cómo se diga ese verbo, nunca lo he logrado. Logró la satisfacción total, algo que el hombre no puede alcanzar, sino que es el mismo Dios hecho hombre que satisface al Padre con su sacrificio. Ahora sí, los 10 pesos que le robé a Dios, yo nada más le puedo dar 5. A Cristo completa la cuota. Ya quedó más claro el ejemplo. ¿Sí? Con Dios, analogía, significa la acción que Dios requiere del hombre para cancelar su pecado, arrepentimiento y obras de penitencia, pero unidas a los méritos de Cristo, no sin Él. ¿Sí? Por eso quedan como canceladas aquellas actitudes. Yo me confieso directamente conmigo. Tú no puedes ir. O sea, tú no alcanzas a comparecer ante. Ocupas un mediador que se llama Cristo. Y Cristo dejó la iglesia y la iglesia te propone los sacramentos. Y en los sacramentos está la reconciliación. Y es el sacerdote que te perdona los pecados. No por él, sino que actúa en la persona de Cristo, el único que puede satisfacer por los pecados hechos a Dios. Padre, pero si yo no golpeé a él, yo no dije nada de Dios, golpeé a él. Ah, pero golpeaste a aquello que él ama. Por eso se lo está haciendo a él. Por ejemplo, las personas de otra fe o se confiesan que... Es lo que dice. O sea, quedan canceladas esas actitudes de decir, yo me confieso directamente a Dios, porque no les alcanza. Decía, necesitan a alguien que alcance el perdón de Dios y se llama Cristo. ¿Sí? Cristo dejó su iglesia. La iglesia propone los sacramentos que vienen del sacramento raíz que se llama Jesús. Él es el sacramento del Padre. Los sacramentos vienen en estos 7 y uno de esos 7 se llama reconciliación o penitencia o confesión, que se da a través de la absolución del sacerdote. No es el sacerdote el que perdona, es Cristo a través. ¿Sí? Quizás ahí está fallando la concepción sacramental, que Dios actúa a través de mediaciones humanas. ¿Qué es el Padre? Esto es más pecador que yo. Sí, y es Cristo que a través de Él te perdona. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente, que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. No como el chiste, ¿verdad? Que se sube alguien al autobús y que empieza a buscar dinero para pagar su cuota, y él cree haber tocado un billete y se lo da al chofer, ¿verdad? Entonces le dice el chofer, oiga, disculpe, pues yo también soy creyente, pero pues no sé si allá en la base de los autobuses pues les va a parecer adecuada este pago, ¿verdad? Porque se subieron como 20 y él iba a pagarlo de todo, ¿verdad? Y le había dado una estampita de Cristo crucificado que decía, Él pagó por todos. ¿Y qué sería así? Aquí sí funciona, pero con el chofer del autobús no. Bueno, le cierra el paréntesis. La pasión de Cristo satisface por los pecados del mundo. Es una satisfacción vicaria. ¿Qué es un vicario? ¿Qué es, Francisco, con relación a ustedes y a Jorge? Es el vicario. ¿Qué? El que hace las veces de. Eso es lo que significa la palabra vicario. El que hace las veces de. Cristo hizo las veces de nosotros
muriendo en la cruz. Satisfacción vicaria. Lo que nosotros teníamos que pagar a Dios, lo pagó Él. Él siendo inocente, nosotros culpables. Pero Él dijo, yo aquí estoy. ¿Cómo? A ver, ¿a quién podrá salvarnos? Yo, el chapulín colorado. Yo los tomo, todo lo que ustedes deben, yo pago por ustedes, yo se los disparo. El Hijo de Dios, santo y justo, pero hecho solidario por amor con nosotros pecadores, representándonos a todos y llevando las penalidades de nuestro pecado. Como víctima del pecado, intercede por todos para cancelar nuestra falta. Así se deben interpretar algunos textos de la Escritura como: a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. O sea, representación, vicario, en nuestro lugar, podemos decirlo más bien. O nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. O sea, Él carga, toma, se hace, ¿sí? Toma nuestro lugar para liberarnos de eso. Wow. El sacrificio es el ofrecimiento hecho a Dios de algo propio, signo de la entrega interior a Dios y de la renuncia a sí mismo para reconciliarnos con Él. El valor del sacrificio exterior está en ser signo del sacrificio interior o espiritual, entrega del alma a Dios por amor, elemento principal del sacrificio. Por eso Jesús dice: misericordia quiero y no sacrificios. Porque sus holocaustos, el que maten a las reses y me den la sangre, no me importa si su corazón no se convierte. De nada me sirve ir cada 8 días a misa simplemente por cumplir el precepto dominical si no tengo la disposición interior de visitar a mi Padre Dios, de agradecerle, de pedirle perdón, de pedirle por mis necesidades, de alabarlo y glorificarlo simplemente porque Él es mi Padre. O sea, incluso, ¿cómo era? Vi una imagen donde está una especie de peña y están caminando hacia la iglesia. Está la iglesia y abajo de la iglesia no hay nada, está el precipicio. Entonces van entrando y se van cayendo. A primera vista me asustó, ¿verdad? Pero ya leí la explicación y es cierto. A muchos la iglesia, como las normas, los preceptos, todo lo que hacemos, puede significar más bien perdición en lugar de salvación. ¿En qué sentido? En el que lo hago simplemente por aparentar, para que vean que sí voy a misa, para que vean que sí me confieso, para que vean que sí comulgo, pero quizás no tenemos o no cogemos el fruto que se espera, porque me quedo atrás en la apariencia y no entro de veras a la acción de la gracia. Pasión es un sacrificio porque en ella Cristo se ofrece voluntariamente a su Padre para reconciliar a los hombres con Dios. Por parte de los que le crucificaron, la pasión no fue ningún sacrificio, sino iniquidad. Simplemente te merecías la muerte y te matamos. Pero por parte de Cristo, que padecía libremente y por amor, fue un acto supremo de entrega. Un verdadero sacrificio. Si usted me da una palabra que es sinónimo de amor, ¿cuál sería? Entrega. Esa palabra. Entrega. Y esa es: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Si fuera solamente que los fariseos o los judíos le quitaron la vida a Jesús, entonces su sacrificio, o sea, no sería sacrificio. Lo mataron. En cambio Él dice: yo doy mi vida y la tomo cuando quiero, libremente. ¿Sí? Cristo no solo mereció que Dios Padre nos otorgue la gracia, sino que el mismo Cristo es quien nos la comunica. La salvación de cada uno procede de nuestra cabeza, como la vida de los sarmientos procede de la vida.
Si ya es santa la cabeza del cuerpo místico que somos nosotros, nosotros también tenemos que ser santos. ¿Sí? Más que la iglesia es que santa y pecadora. Santa y pecadora. Santa porque su cabeza es Cristo, es santo, la quiere santificar y lo está haciendo poco a poco, pero continúa siendo conformada por hombres que pecan, que pecamos más bien, ¿sí? Y por eso también es santa y pecadora. La causa eficiente principal de la gracia de la salvación solo puede ser Dios. Solo Dios me puede salvar. Pero Dios produce esta gracia en nosotros mediante la humanidad de Jesucristo, ¿sí? A través de Él, que es el instrumento de la divinidad para comunicar y no solo para merecer todas las gracias a los hombres. Atentos, cada vez que yo toco el cuerpo de Cristo, me llegan todas las gracias. Y cuerpo de Cristo, dicho, no solamente Eucaristía, ¿sí? Sino todos los lugares donde Cristo se manifiesta. Échenle, ¿cuáles son? En el pobre, en el prójimo, cualquiera, el enfermo, sí, en el necesitado, digamos. ¿Dónde más? Con el prisionero. Todos los necesitados. Eso es una parte. Otra. Son los padres, las familias también podrían. Pues en la iglesia, en el lugar, en la Eucaristía, Palabra, en la palabra. la Biblia. Ahí tocamos a Cristo. También leyendo la Biblia, ahí encontramos a Cristo. Oraciones. En la asamblea litúrgica, o sea, todos, cuerpo de Cristo, formamos la iglesia. Cuando nos reunimos en misa, allí entre nosotros está Cristo, ¿sí? En el altar, que es sacerdote, víctima y altar, Cristo, ahí lo tocamos. En el sacerdote también ahí lo tocamos. Los sacramentos que no son. Y sacerdote no reducido solamente a sino sacerdote también es usted, porque es bautizado. ¿Sí? Yo soy sacerdote ministerial, pero también todos tenemos el sacerdocio común de Cristo, que es un solo sacerdocio. Y de hecho el ministerial está al servicio del común. O sea, yo estoy al servicio, yo no soy más que ustedes. Yo debo ser menor, porque me pongo al servicio de Él. ¿Me explico? Todos, ¿verdad? Nosotros. Así tendríamos que ser. Las acciones realizadas por Cristo en el pasado tienen un poder divino y alcanzan con su eficacia toda la historia. Ahí está. Pasado, presente, futuro. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La contemplación de la... Ahí va, lo bonito de esto. La contemplación de la pasión de Cristo nos mueve a amar. ¿A poco no? Los Viernes Santos, el Vía Crucis, en medio de tanta faramaya que a veces es en las parroquias, Cristo de Iztapalapa, ¿no? Crucifícale, crucifícale. O sea, en medio de toda esa actuación y todo, pues está el telón de fondo que es contemplar la pasión de Cristo, ¿sí? Recordar esos momentos en que Él sufrió y que me otorgó la salvación. Y eso me mueve a ¿qué? Amarle. O sea, cuando tú entiendes que todo eso que hizo Jesús lo hizo por ti, te mueve el corazón, ¿o no? Ya que Él nos ha dado pruebas de la verdad y de la grandeza de su amor, nos mueve a la contrición. Es decir, si eso hiciste por mí, ¿yo qué puedo hacer por ti? Convertirme, evitar el pecado. Apreciamos más claramente su malicia. O sea, lo que hago sé que está mal. Y cuando veo a Cristo sufriente que lo hizo, yo ya no quiero el pecado. A seguir a Cristo e imitarle. Y a la generosidad para abrazar la voluntad de Dios, aunque a veces suponga cargar con la cruz. Cargue su cruz verdadera. No se invente cruces, ¿verdad? Padre, pues es que me tocó este hombre, pues es mi cruz que tengo que cargar. Y el hombre golpeándola y
humillándola y agrediéndola. ¿Qué es que es mi cruz? Pues esa cruz es innecesaria, amigo. Usted luche por su dignidad, ¿sí? Tomás, que todavía no se nos quita el machismo de la cabeza. La pasión de Cristo nos enseña el sentido del dolor. Jesús no ha eliminado nuestros sufrimientos ni nos evita la muerte, pero los ha transformado, como decíamos al principio. Ahora esas penalidades no son una simple pena del pecado, sino que sirven de purificación y de mérito. Son participación de su cruz y de su obra redentora. Son camino de la salvación y de la verdadera vida. Hasta aquí pregunto. Padre, como dijo que era asamblea litúrgica, en el altar, en el sacerdocio, en la palabra, En el necesitado. en el necesitado, En el interior de tu conciencia. Ahí también puedes tocar a Cristo. Padre, ¿dónde está? Ahí faltaría nada más. La lista se tiene. Sí, donde se va. Este es lo de... Esta última diapositiva y nos vamos. Luego de la muerte viene la resurrección, ¿sí? Ahora, él mismo lo dijo: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar cuando yo quiera. Y hay también interpretaciones que dicen: no, es que Cristo no resucitó, Cristo fue resucitado. Y tiene sentido, porque la obediencia del Hijo le mereció todo lo demás. O sea, por su obediencia Dios lo exalta. O sea, Él mismo se anonadó, se hizo pequeño. O sea, bajó del cielo, se hizo hombre. Y luego se hizo todavía más mínimo, pequeño, en la cruz, con su sufrimiento y muerte. Entonces, por esa humillación tan grande que tuvo, Dios lo levanta. El Padre lo exalta. ¿Han visto esas imágenes? No sé si aquí vendrá Jorge. Donde está la cruz, está el Espíritu Santo arriba, está el Padre y está cargando a Jesús. ¿Sí lo han visto? Sí. Ah, pues esa tiene referencia a esto. El Padre levanta a su Hijo, porque el Hijo se humilló por amor a nosotros, y entonces el Padre lo levanta para exaltarlo, lo resucita. Y la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central. Decía Pablo: si Cristo no se resucitó, vana es nuestra fe. Transmitida como fundamental por la tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. La resurrección de Cristo revela su divinidad, pero hace falta la fe para captar y confesarla, pues en sus apariciones la divinidad no es visible. O sea, los apóstoles, cuando ven a Jesús que se les aparece, o sea, ellos siguen viendo al Señor, ¿sí o no? Traen las señas de las manos, el costado abierto, le dice a Tomás, ¿verdad? Ven, tócame. Pero a simple vista no veo la divinidad. Así como presumiblemente la vieron Pedro, Santiago y Juan cuando se transfigura, ¿verdad? Que resplandece, ¿verdad? Revela también que Cristo es el Salvador del mundo, aunque desde su encarnación Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías. En su resurrección se manifestó su condición de Salvador poderoso de todos los que creen en Él. Y por eso le hemos llamado ya, o adquirió el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cuál es? El Señor. Señor. Jesús es el Señor. Cuando usted confiese como Tomás
al ver las marcas de la pasión, pero ya Cristo vivo, resucitado, y usted diga, Señor mío y Dios mío, con ese el curso de cristología va a quedar terminado. No ahorita, las clases terminan, pero lo importante es llegar a confesar, tú eres mi Señor. Basta. Ya casi las 12 de la noche. Y la respuesta, 10 para las 11. 10 para las 11. Padre, es bueno un examen de conciencia diario una noche al acostar. Eso debemos hacer. Bueno, sí, esto no deberíamos de ver. Díganos una forma ligera, así muy para hacerlo, porque no puedo hacerlo, como que no quedó a gusto. A ver, díganos una forma así de al acostarnos a hacer el examen de conciencia. Es que hemos aprendido mucho en la fe, hemos aprendido mucho lo jurídico, lo del tribunal, el juicio, ¿verdad? Y en la noche, cuando hago mi examen de conciencia, parece ser que es para ir a declarar, hacer mi declaración diaria, en que me equivoqué. Cuando el verdadero examen de conciencia no es solamente decir, anótame 3 aquí, anótame 4 acá, anótame 10 allá, sino es ver en qué momento percibí el paso de Dios en mi vida. Cuando yo confieso a las personas, yo no empiezo luego a ver, díganme sus pecados. Hay 3 cosas: confessio laudis, confessio vitae, confessio fidei. ¿A qué se refiere esto? Confieso laudis, la confesión de la alabanza. ¿De qué le quiero agradecer a Dios? ¿Sí? Pues le agradezco porque estoy vivo, porque mi hijo ya salió de la secundaria, porque mi esposo ya encontró trabajo. O sea, lo bueno, el paso de Dios bueno por mi vida. Segundo, la confesión de mi vida. Ahora sí, pues me equivoqué aquí, no hice bien esto acá, bla, bla, bla. Y luego la confesión de fe. Presentándole lo bueno y lo malo a Dios, sigo creyendo. Y un examen de conciencia diario en la noche tiene que ser igual. ¿Dónde vi a Dios que pasó por mi vida? Pues lo vi porque hoy vi a mi hermano que no veía desde hace 50 años. El paso de Dios por mi vida, agradezco. ¿Dónde vi también el paso de Dios por mi vida? Pues en la plática que tuve con fulanita o perenganita, o en la oración que tuve en la hora santa, pasó Dios por mi vida, etcétera, ¿no? Ahora, ¿dónde pasó Dios y yo ni siquiera lo sé? Cuando le di la bofetada a la vecina, cuando critiqué a sultanita, pues ahí pasó Dios, pero no le hice caso, ¿verdad? Y así. Y es un poco más positivo que el hecho de decir, pues hoy le saqué la lengua, le levanté el dedo, le dije mentiras, me veo todo malo, pues me deprimo. Pero también hay que aprender a reconocer la bondad de nosotros, que somos capaces de ser bien, no solo mal. Entonces, dar gracias, pedir perdón, y el tercero, confesar mi fe. O sea, con todo esto que soy, Señor, ya, con lo bueno que he hecho, con lo malo que hice, con todo esto que yo soy, así creo en ti, así espero en ti, así te amo. Y es que todo es Ya está más claro. confieso mi alabanza, confieso que te amo, confieso que tú eres lo máximo, confieso mi pecado y confieso que se divierte y que se confiando y estás aquí siempre para mí. Porque es la misma confesión. Exactamente. Sí, pero le digo, hemos reducido el término confesión, nuestra confesión, a lo malo.
Solamente confieso que hice mal, confieso que hice mal, pero también confieso que te amo, Señor. Confieso que te agradezco, confieso que eres lo máximo en mi vida y confieso que te fallé, pero confieso que aún así te sigo queriendo. Gracias, descansa. Claro, gracias.